Un hombre exitoso viudo paseaba con su hija por el parque cuando la niña, al ver a una mujer desconocida, la llamó mamá, dejando al hombre sin palabras. Arturo Fernández había construido su vida sobre los pilares de la estabilidad y la previsión. A sus 45 años, era un hombre de éxito en el mundo bancario, conocido por su meticulosidad y por mantener todo bajo control. Sin embargo, todo el orden que había logrado se desmoronó el día en que perdió a Clara, su esposa. Desde entonces, Arturo vivía en una monotonía teñida de tristeza, su existencia reducida a dos únicos propósitos, su trabajo y su hija, Sofía. Sofía, con sus 5 años, era el único rayo de luz que lograba atravesar la oscuridad en la que Arturo estaba inmerso. Su risa inocente y su energía inagotable eran como un bálsamo, aunque también le recordaban constantemente la ausencia de Clara. Arturo, incapaz de procesar completamente su dolor, evitaba hablar de su esposa, como si mencionar su nombre pudiera romper el delicado equilibrio que mantenía en pie. En cambio, se refugiaba en su rutina, en la predictibilidad de los números y las cifras del banco, y en la necesidad de cuidar de su hija. Cada mañana, Arturo vestía a Sofía con esmero antes de llevarla al colegio. Mientras ella se ponía su uniforme, él preparaba un desayuno sencillo, siempre el mismo, una tostada con mermelada y un vaso de leche. «Papá, ¿hoy también vamos al parque después de la escuela?», preguntaba Sofía con la esperanza reflejada en sus ojos. Arturo sentía con una sonrisa tenue, aunque su corazón se llenaba de melancolía al recordar que ese era el parque donde Clara solía llevarlos a ambos, antes de que la enfermedad se la llevara para siempre. Al finalizar el día laboral, Arturo recogía a Sofía y la llevaba al parque cercano, un lugar que parecía haberse congelado en el tiempo desde la última vez que Clara estuvo allí. Sentado en un banco, observaba a su hija jugar, su mente vagando entre recuerdos felices y el dolor de la pérdida. A veces, Sofía se detenía para correr hacia él, mostrándole una flor que había recogido o simplemente para pedirle que la empujara en el columpio. «Mira, papá, mamá también jugaba aquí, ¿verdad?». Arturo asentía en silencio, intentando disimular el nudo en su garganta. El parque, con sus árboles altos y sus caminos serpenteantes, se había convertido en un refugio cotidiano para Arturo y Sofía. Sin embargo, aquella tarde, mientras el sol se desvanecía tras las colinas, una sensación incómoda invadía el corazón de Arturo. No podía explicar por qué, pero algo en el aire había cambiado, algo que le resultaba desconocido y perturbador. Sofía, como de costumbre, corría de un lado a otro, su risa resonando entre los árboles, mientras Arturo intentaba ignorar esa inquietud creciente. De repente, la niña se detuvo bruscamente y se quedó mirando fijamente hacia uno de los bancos cercanos, donde una figura femenina, apenas visible entre las sombras, estaba sentada sola. La mujer, con un vestido sencillo y el cabello suelto que caía en suaves ondas, parecía completamente fuera de lugar en ese entorno habitual. «Papá, mira», susurró Sofía, tirando de la manga de Arturo. «Mamá». El corazón de Arturo se detuvo por un instante. Giró la cabeza lentamente en la dirección que señalaba Sofía y, al enfocar la mirada en la joven, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arturo. Era como si esos ojos le hablaran, como si le conocieran. No era Clara, y sin embargo, la semejanza era impactante. Arturo no pudo evitar sentir que estaba viendo un espectro del pasado, algo que debería haber quedado enterrado con su esposa. Sofía, sin esperar una respuesta de su padre, se soltó de su mano y corrió hacia la mujer. «Mamá», gritó con la inocencia propia de su edad. Arturo intentó detenerla, pero sus palabras se atascaban en su garganta. Todo lo que pudo hacer fue observar, paralizado, mientras Sofía se lanzaba a los brazos de la desconocida. La joven se inclinó y abrazó a Sofía con un gesto suave, casi maternal, mientras una sonrisa melancólica asomaba en sus labios. «Hola, pequeña», dijo la mujer, su voz suave pero cargada de una tristeza inexplicable. «No soy tu mamá, pero me alegra mucho verte». Arturo finalmente reaccionó, caminando rápidamente hacia ellas, su mente llena de preguntas y de una creciente sensación de alarma. «Lo siento, mi hija se ha confundido», dijo con la voz tensa, mirando a la mujer con desconfianza. «Ella no sabe lo que dice». La joven le devolvió la mirada, y durante un breve momento, Arturo vio algo en sus ojos que le dejó helado. Era un destello de reconocimiento, como si esta mujer supiera algo que él no. «No te preocupes», respondió ella en un tono que mezclaba comprensión con un leve misterio. «A veces, los niños ven cosas que los adultos no pueden ver». Sofía, ajena a la tensión que crecía entre los dos adultos, sonreía alegremente.
Papá, ¿podemos invitar a mamá a casa?, preguntó, aferrándose a la mano de la mujer como si temiera que se desvaneciera en cualquier momento. Arturo, sin saber cómo manejar la situación, miró a la joven, esperando una explicación que no llegaba. No podemos hacer eso, Sofía, dijo suavemente, tratando de ocultar el temblor en su voz. Es hora de irnos a casa. La mujer se agachó para estar a la altura de Sofía y le acarició el cabello con ternura. Es mejor que escuches a tu papá, pequeña. Es hora de que vuelvas a casa. ¿Volveremos a verte?, preguntó Sofía con la inocencia de quien no comprende la gravedad de la situación. La joven sonrió, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda. Quizás, algún día, respondió antes de levantarse y dar un paso atrás, como si ya se preparara para desaparecer en la penumbra. Arturo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, tomó la mano de Sofía y comenzó a alejarse, sintiendo la mirada de la mujer clavada en su espalda. No podía sacudirse la sensación de que acababan de cruzar una línea invisible, de que algo más grande que ellos se estaba gestando a su alrededor. Mientras se alejaban, Arturo se obligó a no mirar hacia atrás, aunque la imagen de esa mujer, con su extraña familiaridad, seguía grabada en su mente. Arturo y Sofía regresaron a casa en silencio aquella tarde, pero la mente de Arturo estaba lejos de estar en paz. Mientras su hija dormía tranquilamente, él se encontraba sentado en la sala, con una taza de café enfriándose entre sus manos, su mirada perdida en la ventana. No podía dejar de pensar en la mujer del parque. Su rostro, tan inquietantemente familiar, había despertado algo en él, una mezcla de temor y curiosidad que no podía ignorar. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente, pero Arturo no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. En más de una ocasión, creyó ver a la joven observándolos desde la distancia. Primero, la vio de reojo mientras caminaban de regreso del colegio. Estaba de pie al otro lado de la calle, medio oculta por las sombras de un edificio. Arturo detuvo sus pasos, su corazón acelerado. Cuando volvió a mirar, ella ya no estaba. «Papá, ¿por qué te detuviste?», preguntó Sofía, jalando su mano. «Pensé que había visto a alguien», murmuró él, pero decidió no darle mayor importancia. Sin embargo, la inquietud comenzó a enraizarse en su mente. Al día siguiente, Arturo estaba saliendo del banco cuando nuevamente la vislumbró. Esta vez, estaba parada cerca de un kiosco de periódicos, observándolo fijamente. Sus ojos, aunque a distancia, transmitían una intensidad que lo estremeció. Arturo parpadeó, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Pero ahí estaba ella, como una sombra persistente que no lo dejaba en paz. «Ella me está siguiendo», pensó, sintiendo una mezcla de ansiedad y desconcierto. No podía entender por qué esta mujer aparecía constantemente en su vida. ¿Qué quería de él? ¿Por qué se mantenía en las sombras, sin acercarse ni decir nada? Esa noche, Arturo decidió no comentarle nada a Sofía. No quería asustarla, y quizás, solo quizás, todo era producto de su mente que jugaba malas pasadas. Sin embargo, su preocupación creció cuando, al día siguiente, mientras caminaba por el parque con Sofía, la vio nuevamente. Esta vez estaba más cerca, sentada en un banco, pero en cuanto Arturo la notó, ella se levantó y se alejó rápidamente. Arturo no pudo evitar seguirla con la mirada. «¿Qué es lo que quiere?», se preguntó, sintiendo que las piezas del rompecabezas se deslizaban en su cabeza, pero sin lograr encajarlas. Sofía, ajena a las preocupaciones de su padre, continuaba correteando alegremente por el parque, pero Arturo no podía apartar sus pensamientos de aquella figura. Esa extraña presencia comenzaba a invadir sus días y sus noches, haciéndolo sentir como si estuviera siendo vigilado constantemente. En un intento de recuperar el control de su vida, Arturo decidió confrontar la situación. Al día siguiente, tomó un camino diferente al salir del banco, pensando que quizás se libraría de la sensación de ser observado. Sin embargo, al doblar la esquina, se encontró de frente con ella. Esta vez, no desapareció. Se quedó allí, mirándolo con esos ojos enigmáticos que parecían hablarle sin decir una palabra. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Arturo, su voz firme aunque su interior temblaba. Pero la joven, en lugar de responder, se giró y comenzó a caminar lentamente, como si lo invitara a seguirla. Arturo dudó por un momento, pero la curiosidad y el deseo de respuestas fueron más fuertes. Comenzó a caminar tras ella, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundamente hacia un misterio que ya no podía ignorar. Ella lo condujo hasta una calle poco transitada, donde finalmente se detuvo y lo miró directamente. «Mi nombre es Elisa», dijo,
con una voz que parecía provenir de un lugar lejano. Arturo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en ella que le resultaba terriblemente familiar, pero no lograba identificar el porqué. Antes de que pudiera responder, ella añadió: tienes que saber la verdad, Arturo. Es hora de que entiendas lo que está pasando. Elisa había desaparecido entre las sombras, dejando a Arturo solo y con una creciente sensación de urgencia. Las palabras de la joven resonaban en su mente: es hora de que entiendas lo que está pasando. Arturo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La seguridad de Sofía, su única hija, estaba en juego, y él debía descubrir la verdad, por más dolorosa o perturbadora que fuera. Decidido a desenterrar los secretos que rodeaban a Elisa, Arturo comenzó a investigar. Se sumergió en los documentos antiguos, registros familiares y cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la conexión entre Elisa y su difunta esposa, Clara. Mientras más indagaba, más evidencias encontraban de que algo oscuro había estado oculto durante años, algo que Clara jamás le había contado. Una noche, después de horas de búsqueda incesante, Arturo finalmente dio con un archivo olvidado en una caja polvorienta en el ático de la casa de los padres de Clara. Era un documento viejo, amarillento por el tiempo, que detallaba un parto complicado ocurrido décadas atrás. Al leerlo, el corazón de Arturo se detuvo. Clara no había nacido sola. Tenía una hermana gemela. El documento revelaba que, durante el parto, una de las gemelas fue dada por muerta al nacer. El nombre de esa niña era Elisa. Los médicos habían informado a la familia que la bebé no había sobrevivido, y la noticia fue aceptada con resignación y tristeza. Sin embargo, había algo más en esos papeles, algo que no cuadraba. Según el archivo, el cuerpo de la pequeña Elisa nunca fue registrado oficialmente en ningún hospital. Simplemente, había desaparecido. Arturo, con una mezcla de incredulidad y horror, comenzó a atar cabos. Si Elisa era la hermana gemela de Clara, ¿cómo había sobrevivido? ¿Y por qué había sido ocultada durante tantos años? ¿Quién estaba detrás de esa mentira? La mente de Arturo giraba en un torbellino de preguntas sin respuesta. La sombra de una traición familiar empezaba a tomar forma, una traición que había sido cuidadosamente ocultada durante generaciones. No podía sacudirse la sensación de que Clara había sabido más de lo que había revelado. ¿Había estado involucrada en el encubrimiento? ¿O había sido también una víctima de los secretos familiares? Arturo sintió un nudo en el estómago al pensar en todas las veces que había confiado ciegamente en su esposa, sin sospechar nunca que un secreto tan oscuro y profundo pudiera estar enterrado en su pasado. Hola, amigos. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y comentar a palabra misterio aquí abajo. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más relatos emocionantes como este. Impulsado por la necesidad de proteger a Sofía, Arturo decidió confrontar a Elisa. Si ella había vuelto después de tantos años, debía haber una razón. Con el corazón pesado, la buscó en los lugares donde la había visto anteriormente. Finalmente, la encontró en el parque, en el mismo banco donde Sofía la había llamado mamá por primera vez. Elisa lo miró con una calma inquietante, como si supiera que Arturo había descubierto parte de la verdad. «¿Sabes quién soy, verdad?», dijo ella, rompiendo el silencio. Arturo asintió, sin saber cómo comenzar la conversación. «Eres la hermana gemela de Clara», murmuró, sintiendo el peso de sus propias palabras. «Pero, ¿por qué nunca supe de ti? ¿Por qué estás aquí ahora?». Elisa lo observó, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Fui apartada de mi familia al nacer. Me dijeron que morí, que no había espacio para mí en este mundo. Pero la verdad, Arturo, es mucho más oscura de lo que imaginas. Hay cosas que Clara sabía, cosas que ella nunca te contó para protegerte, para proteger a Sofía». Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Elisa estaba a punto de revelarle algo que cambiaría todo lo que él creía saber. «¿Qué cosas?», preguntó, casi temiendo la respuesta. «Secretos que destruyeron a nuestra familia», respondió Elisa en un susurro, su voz cargada de una verdad amarga. «Pero para entenderlo, primero debes conocer toda la historia, una historia que Clara intentó ocultar, pero que ya no puede permanecer en las sombras». Las palabras de Elisa resonaban en la mente de Arturo como un eco que se negaba a desaparecer. «Secretos que destruyeron a nuestra familia». Cada vez que repetía esa frase en su cabeza, el peso de la incertidumbre y la traición se hacía más fuerte. Si Clara había intentado protegerlo ocultando la verdad,
¿qué tan oscuro debía ser ese pasado que tanto se esforzó por esconder? Arturo no tardó en tomar la decisión de descubrir todo lo que su esposa le había ocultado. Esa misma noche, después de poner a Sofía a dormir, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar los documentos familiares que había encontrado. Cuanto más leía, más comprendía que la historia de Clara estaba llena de lagunas, de vacíos que no podía ignorar. Pero también se dio cuenta de que necesitaba más información, algo que llenara los espacios en blanco. Decidido a desentrañar la verdad, Arturo contactó a los pocos miembros de la familia que aún vivían, comenzando por la tía abuela de Clara, una mujer anciana que siempre había sido reservada en las reuniones familiares. Aunque la anciana había sido reacia a hablar, una vez que Arturo le mencionó el nombre de Elisa, su expresión cambió. Fue como si una compuerta se abriera, liberando años de secretos enterrados. Arturo, hay cosas que deberías haber sabido hace mucho tiempo, dijo la tía abuela con voz temblorosa. La familia de Clara no es lo que parece. Hay sombras en nuestro pasado, decisiones que se tomaron para proteger a algunos, pero que condenaron a otros. Arturo sintió un nudo en el estómago mientras la tía abuela relataba la historia de cómo la familia de Clara había amasado su fortuna. Había sido a través de negocios turbios, pactos con personas de dudosa reputación, y, lo más perturbador de todo, un acuerdo secreto con una figura poderosa que parecía haber exigido un precio muy alto. Esa figura, continuó la anciana, es alguien a quien nunca debimos habernos asociado. Desde ese momento, las cosas empezaron a torcerse. La maldición que todos temían en realidad fue una consecuencia de nuestras propias acciones. Arturo escuchaba con atención, cada palabra reforzando la sensación de que la vida que había compartido con Clara había estado construida sobre una base de mentiras. Clara sabía todo esto, añadió la tía abuela, pero cuando te conoció, decidió que era mejor ocultártelo. Quería darte una vida libre de todo aquello, una vida en la que no fueras arrastrado por las sombras de nuestra familia. Pero ahora esas sombras han vuelto, y están aquí para reclamar lo que se les debe. Arturo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Elisa?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. La tía asintió lentamente. Elisa es parte de esa deuda. Nunca debió haber sido apartada, y menos de la forma en que lo fue. La familia intentó enterrar el pasado, pero ese pasado ha regresado con más fuerza que nunca. La mente de Arturo bullía con preguntas. ¿Cómo había podido Clara mantener todo esto en secreto? ¿Qué más había ocultado de él? ¿Y cómo estaba todo esto relacionado con Sofía? Cada nueva revelación parecía llevar a otra, formando una red intrincada de intrigas y mentiras que envolvía a toda la familia. De regreso a casa, Arturo se encontró con Elisa una vez más, esperándolo en la entrada. Ya sabes una parte, dijo ella, leyendo la confusión en sus ojos. Pero hay más. Mucho más. Cosas que Clara nunca se atrevió a contarte. Arturo la miró, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Necesito saber todo, dijo con firmeza. Ya no puedo vivir con más mentiras. Elisa asintió, y por primera vez, Arturo vio en ella no solo una figura enigmática, sino a alguien que también había sido víctima de ese pasado oscuro. Entonces prepárate, Arturo, respondió ella en un susurro. Porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará lo que crees saber. Cambiará todo. Elisa permaneció en silencio durante unos segundos, evaluando a Arturo con la mirada antes de continuar. Había algo en sus ojos, un peso invisible que Arturo aún no podía comprender completamente. Sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre su percepción de Clara y, quizá, de la propia Elisa. Con un suspiro, Elisa finalmente rompió el silencio, sus palabras impregnadas de una tristeza que parecía provenir de las profundidades de su alma. Cuando Clara supo que su tiempo se estaba agotando, sabía que no podría protegerte a ti y a Sofía por mucho más tiempo, comenzó Elisa, su voz temblando ligeramente. Ella sabía que la deuda que nuestra familia había acumulado era demasiado grande, que las sombras que la habían acechado toda su vida eventualmente vendrían a reclamar lo que creían que les pertenecía. Arturo sintió un nudo formarse en su estómago. Recordó los últimos días de Clara, como su espíritu parecía quebrarse bajo el peso de algo que él no había logrado entender. ¿Qué hizo Clara?, preguntó, temiendo la respuesta. Me buscó, continuó Elisa, sus palabras cargadas de dolor. Nos encontramos en secreto, lejos de los ojos de todos. Fue entonces cuando me confesó todo, las verdades que había mantenido ocultas incluso de ti. Me dijo que las fuerzas que habían maldecido a nuestra familia no se detendrían hasta que se cobraran lo que consideraban suyo.
Arturo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y qué le pedían a cambio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Su vida ya no era suficiente, respondió Elisa, con la mirada fija en el suelo. Querían a Sofía. Querían llevarla como garantía de que la deuda sería pagada. Pero Clara no podía permitirlo. No podía dejar que las mismas sombras que la habían perseguido tomaran a su hija. Así que hizo lo único que pensó que podría salvarla a ella, y a ti. El silencio se hizo insoportable mientras Arturo esperaba la siguiente revelación. Clara me pidió que tomara su lugar, dijo finalmente Elisa, con una voz que parecía quebrarse con cada palabra. Hizo un pacto conmigo, uno que ni ella misma comprendía del todo. En su lecho de muerte, me entregó la responsabilidad de protegerlos, de mantener a esas fuerzas alejadas de Sofía, sin importar el costo. Arturo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La idea de que su esposa había hecho un sacrificio tan extremo lo dejó sin aliento. ¿Y a qué costo?, preguntó, sintiendo una mezcla de desesperación y miedo. Elisa lo miró, sus ojos revelando una tormenta de emociones que había intentado reprimir. El pacto la mantuvo a salvo, dijo, pero a mí me condenó. Desde ese momento, quedé atrapada entre dos mundos, ni viva ni muerta, sino en un estado intermedio. Me convertí en una guardiana, destinada a vigilar desde las sombras, incapaz de tener una vida propia, pero obligada a asegurarme de que ustedes estuvieran a salvo. La confesión dejó a Arturo aturdido. Ahora entendía por qué Elisa siempre aparecía y desaparecía de manera tan misteriosa, por qué parecía tan conectada con el mundo que había dejado atrás. No lo hiciste por elección, murmuró, más para sí mismo que para ella. Estás aquí porque Clara te lo pidió. Elisa asintió lentamente. Lo hice porque era lo que debía hacer, respondió. Pero eso no hace que sea más fácil. Cada día lucho contra las mismas fuerzas que intentaron tomar a Sofía. Y cada día me doy cuenta de que estoy perdiendo un poco más de mí misma. No sé cuánto tiempo más podré continuar así, pero mientras lo haga, Sofía estará a salvo. Arturo sintió una oleada de emociones encontradas. Por un lado, estaba agradecido por el sacrificio de Elisa, pero por otro, no podía evitar sentir una profunda tristeza por la vida que ella había perdido por protegerlos. ¿Hay alguna manera de romper este pacto?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Elisa negó con la cabeza, su expresión sombría. No lo sé. Pero mientras esté atrapada en este destino, no puedo permitir que se rompa. Porque si lo hace, Sofía estará en peligro nuevamente. Y no permitiré que eso suceda. Las revelaciones de Elisa dejaron a Arturo en un estado de constante inquietud. Aunque ahora comprendía mejor el sacrificio que ella había hecho y las razones detrás de su presencia, esto no alivió la tensión que sentía. Al contrario, la sensación de que un peligro inminente acechaba a su familia se hizo cada vez más intensa. Arturo comenzó a notar que, desde que Elisa había revelado la naturaleza del pacto, las cosas a su alrededor empezaban a cambiar de manera inquietante. La primera señal fue un cambio sutil en la atmósfera de la casa. El aire se sentía más pesado, y había una extraña sensación de opresión que parecía intensificarse por las noches. Arturo notó que las luces parpadeaban sin razón aparente, y a menudo escuchaba ruidos inexplicables, como susurros lejanos o pasos en habitaciones vacías. Estos pequeños incidentes, aunque fáciles de ignorar al principio, comenzaron a aumentar en frecuencia e intensidad. Una tarde, mientras Arturo estaba en su despacho revisando unos papeles, escuchó a Sofía gritar desde su habitación. Corrió hacia ella y la encontró acurrucada en una esquina, temblando de miedo. «Papá, hay alguien aquí», dijo con la voz quebrada. «Vi una sombra, estaba justo al lado de mi cama». Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Abrazó a Sofía con fuerza, tratando de calmarla, aunque él mismo estaba aterrorizado. «No hay nada, Sofía, solo fue un mal sueño», dijo, aunque sabía que no era verdad. Las sombras que Clara había temido, y que ahora perseguían a Elisa, habían comenzado a manifestarse de manera más tangible. Esa noche, Arturo apenas pudo dormir. Se quedó en vela, escuchando cada crujido, cada murmullo que la casa emitía. Aunque intentaba convencerse de que todo era producto de su mente, sabía que las fuerzas que Elisa había mencionado estaban cada vez más cerca. Por la mañana, decidió no enviar a Sofía al colegio. Algo dentro de él le decía que era más seguro mantenerla cerca. Poco después, mientras desayunaban en silencio, el ambiente en la casa se volvió aún más extraño. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. De repente,
Los platos en la mesa comenzaron a temblar y, sin previo aviso, uno de ellos se deslizó hasta caer al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Sofía gritó, y Arturo la tomó en brazos, mirando a su alrededor con el corazón acelerado. Elisa, ¿qué está pasando?, susurró Arturo para sí mismo, sintiendo que estaba perdiendo el control. Como si hubiera escuchado su llamado, Elisa apareció en la entrada de la cocina, su rostro pálido pero resuelto. «Están aquí», dijo ella con voz tensa. «Las sombras han encontrado una manera de manifestarse. Intentan asustarnos, romper nuestras defensas». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Arturo, su desesperación creciendo con cada segundo. «No puedo dejar que le hagan daño a Sofía». Elisa lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Debemos mantenernos fuertes», respondió. «Las sombras se alimentan del miedo. Si cedemos, ganarán fuerza. Pero no te preocupes, no permitiré que se acerquen a Sofía». La tensión en la casa de Arturo se había vuelto casi insoportable. Las manifestaciones de las sombras eran cada vez más frecuentes y violentas, y la presencia constante de Elisa, aunque reconfortante en algunos momentos, también empezaba a generar dudas en la mente de Arturo. Había algo en ella, una energía que no lograba comprender del todo, y que cada vez más parecía ocultar algo mucho más oscuro. Una noche, después de que Sofía finalmente se durmiera tras horas de pesadillas y llanto, Arturo decidió confrontar a Elisa. La encontró en el salón, de pie frente a la ventana, observando la oscuridad exterior con una expresión que él no podía descifrar. Al acercarse, sintió un frío inusual en el aire, como si la misma habitación estuviera reaccionando a la presencia de Elisa. «Elisa», comenzó Arturo, intentando mantener su voz firme, «necesito saber la verdad. No puedo seguir así, con tantas preguntas sin respuesta. Me has dicho que estás aquí para protegernos, pero siento que hay más. Algo que no me has contado». Elisa no se giró al escucharlo, pero Arturo pudo ver cómo su postura se tensaba. Después de un largo silencio, ella habló, pero su voz tenía un matiz que Arturo no había oído antes, algo que lo hizo estremecerse. «Arturo, he hecho lo que tenía que hacer para mantener a Sofía y a ti a salvo. Pero protegerlos tiene un precio, uno que tú no puedes comprender». Arturo sintió una punzada de desconfianza. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué precio?». Finalmente, Elisa se giró para enfrentarlo, y Arturo vio algo en sus ojos que nunca antes había notado. Un brillo oscuro, una intensidad que no se correspondía con la imagen de la mujer sacrificada que él había creído conocer. «El pacto que hice no solo me convirtió en una guardiana», dijo ella, con una voz que parecía resonar en las paredes. «También me otorgó poder. Poder sobre las sombras, sobre las fuerzas que nos acechan. Pero ese poder no es algo que pueda controlar fácilmente». Arturo dio un paso atrás, sintiendo que todo lo que creía saber se tambaleaba. «¿De qué estás hablando? ¿Qué poder es ese, Elisa?». «El poder de influir en el mundo que me rodea», confesó Elisa, sus ojos penetrando los de Arturo. «Pero no es un don, es una maldición. Cada vez que uso este poder, me acerco más a convertirme en aquello que intento combatir. Me convierto en una extensión de las sombras». Arturo sintió que la habitación giraba a su alrededor. Elisa, la mujer que había prometido protegerlos, no era solo una víctima, sino también un canal para las mismas fuerzas oscuras que los acechaban. «Entonces, ¿cómo puedo confiar en ti?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de miedo y confusión. «¿Cómo sé que no eres también una amenaza para Sofía?». Elisa dio un paso hacia él, y aunque su presencia seguía siendo tranquilizadora en un nivel profundo, Arturo no pudo evitar retroceder. «Porque a pesar de todo, Arturo, mi objetivo sigue siendo proteger a Sofía. Pero entiendo tu miedo. Esta es la verdad que intenté ocultarte, que en mi esfuerzo por salvarlos, también podría destruir todo lo que amo». Arturo la miró con los ojos llenos de incertidumbre. «No sé en quién confiar ahora, Elisa. No sé si puedo seguir adelante sin saber si eres una aliada o una amenaza». Elisa asintió, su rostro mostrando una tristeza que solo intensificó la confusión de Arturo. «Lo entiendo, Arturo. Y tienes razón en dudar. Pero te prometo que mientras esté aquí, lucharé para mantener a Sofía a salvo, incluso si eso significa luchar contra mí misma». El ambiente en la habitación se volvió denso, y Arturo sintió que la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba aún más. Ahora, sabía que la batalla no era solo contra las sombras exteriores, sino también contra la oscuridad que se ocultaba en la persona que había jurado protegerlos. Arturo pasó la noche en vela,
su mente girando sin descanso mientras trataba de procesar la revelación de Elisa. La mujer que había jurado proteger a Sofía también portaba una oscuridad que la hacía peligrosa, una oscuridad que podía arrastrarlos a todos hacia un abismo del que no habría retorno. Pero a pesar de sus miedos y dudas, Arturo sabía que no tenía otra opción. Las sombras se estaban acercando, y Sofía corría un riesgo que él no podía afrontar solo. Al amanecer, después de meditarlo toda la noche, Arturo se acercó a Elisa con la determinación grabada en su rostro. La encontró en la sala, de nuevo mirando por la ventana como si pudiera ver lo que se avecinaba más allá de la oscuridad. Sin girarse, como si sintiera su presencia, Elisa habló primero. «Sabes que no podemos hacerlo solos», dijo en voz baja, anticipando lo que Arturo estaba a punto de decir. Arturo asintió, aunque ella no podía verlo. «Lo sé», respondió, con un tono que mezclaba resignación y resolución. «Sofía es lo más importante. Haré lo que sea necesario para protegerla, incluso si eso significa aliarme con alguien en quien no estoy seguro de poder confiar». Elisa se giró lentamente, encontrando la mirada de Arturo. Había un brillo de comprensión en sus ojos, pero también un rastro de dolor. «No te pido que confíes en mí, Arturo. Solo te pido que confíes en mi determinación de mantener a Sofía a salvo. No me importa lo que pase conmigo». Arturo quiso replicar, pero se detuvo. Sabía que discutir sobre la confianza en ese momento no cambiaría nada. Lo único que importaba era la seguridad de Sofía. «Entonces, ¿cómo lo hacemos?», preguntó finalmente, su voz mostrando la tensión que lo corroía por dentro. «Primero, debemos fortalecer las defensas de la casa», dijo Elisa, su tono ahora más firme, más práctico. «Las sombras se alimentan de nuestras dudas y miedos. Necesitamos crear un espacio donde sus influencias sean mínimas. Debemos trabajar juntos para conseguirlo». Durante los días que siguieron, Arturo y Elisa formaron una alianza frágil pero necesaria. Trabajaron codo a codo para proteger a Sofía, colocando símbolos de protección por toda la casa, recitando antiguos conjuros que Elisa conocía de su tiempo atrapada entre mundos, y creando barreras físicas y espirituales que mantuvieran a raya las fuerzas oscuras. Pero aunque sus esfuerzos parecían funcionar, la tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba. Arturo no podía evitar vigilar a Elisa, observando cada uno de sus movimientos, buscando señales de la oscuridad que ella había confesado llevar dentro. Y aunque Elisa parecía centrada en su misión, Arturo notaba destellos de algo más en ella, algo que lo inquietaba profundamente. Había momentos en los que la energía en la habitación cambiaba cuando Elisa entraba, como si el mismo aire se volviera más denso, más pesado. «¿Estás seguro de que podemos confiar en estas defensas?», preguntó Arturo una tarde, mientras colocaban un último amuleto en la entrada principal. Elisa hizo una pausa antes de responder. «No hay garantías, Arturo. Las sombras son poderosas y están decididas a llegar a Sofía. Pero estamos haciendo todo lo posible para mantenerlas fuera». Su mirada se encontró con la de Arturo, y durante un breve instante, él vio una chispa de la vieja Elisa, la mujer atrapada entre dos mundos, luchando contra una batalla interna que no podía ganar sola. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo conjunto, la falta de confianza entre ellos se hacía cada vez más palpable. La alianza que habían formado era frágil, sostenida solo por su deseo común de proteger a Sofía, pero amenazada por las dudas y el miedo que ambos albergaban. La noche que temían finalmente llegó. Todo en la casa de Arturo estaba en silencio, un silencio denso y opresivo que anticipaba la tormenta que se avecinaba. La oscuridad, más profunda que nunca, envolvía la casa, y las barreras que él y Elisa habían erigido comenzaban a mostrar signos de debilidad. Arturo, sintiendo el cambio en el aire, se movió por la casa en silencio, asegurándose de que Sofía estuviera dormida, ajena al peligro inminente. «Están aquí», susurró Elisa, apareciendo de repente a su lado. Su voz era baja, pero cargada de una urgencia que hizo que el corazón de Arturo se acelerara. «Las sombras han encontrado una forma de atravesar nuestras defensas. Ya no tenemos mucho tiempo». Arturo asintió, su mente corriendo a toda velocidad mientras intentaba mantener la calma. «¿Qué hacemos?», preguntó, buscando en Elisa alguna señal de un plan, una estrategia que pudiera salvarlos. «Debemos enfrentarlas directamente», respondió Elisa, con un tono que mezclaba determinación y resignación. «No podemos seguir ocultándonos. Si no las detenemos ahora, no dejarán de venir». En ese instante, un ruido ensordecedor resonó en la casa, como si las mismas paredes estuvieran a punto de ceder. Las sombras habían llegado. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda,
pero no era momento de dudar. Con un último vistazo a la puerta de la habitación de Sofía, se volvió hacia Elisa. «Estoy contigo», dijo, a pesar del temor que lo consumía. Juntos, descendieron al salón, donde las sombras comenzaban a materializarse. Formas amorfas y oscuras se movían con rapidez, rodeándolos, llenando el aire con una energía maligna que parecía drenar la fuerza de sus cuerpos. Elisa, con los ojos brillando con una luz que Arturo no había visto antes, extendió las manos, invocando el poder que llevaba dentro. El enfrentamiento fue brutal. Las sombras, lejos de ser simples espíritus, eran entidades llenas de odio y venganza, decididas a destruir todo a su paso. Elisa, usando su poder para contenerlas, se movía con una agilidad sobrenatural, pero Arturo notaba como cada vez que utilizaba esa energía, algo en ella cambiaba, como si una parte de su humanidad se desvaneciera. Arturo, aunque no poseía las habilidades de Elisa, no se quedó atrás. Armado con nada más que su determinación y el amor por su hija, se enfrentó a las sombras, luchando con una ferocidad que sorprendió incluso a él mismo. «No dejaré que se acerquen a Sofía», gritó, su voz resonando con una intensidad que nunca había sentido. La batalla fue larga y agotadora. Cada vez que parecía que habían ganado terreno, las sombras volvían con más fuerza, y Arturo podía sentir que su energía se agotaba. Elisa, por su parte, estaba al borde del colapso. Su rostro mostraba el esfuerzo titánico que estaba haciendo para contener a las entidades, y Arturo temió por un momento que no lo lograrían. «No puedo mantenerlas por mucho más tiempo», exclamó Elisa, su voz rasgada por el esfuerzo. Arturo vio en sus ojos una mezcla de desesperación y determinación, y supo que estaban llegando al límite. En un último intento desesperado, Elisa liberó una ola de energía que hizo retroceder a las sombras, pero el costo fue alto. Arturo vio cómo Elisa caía de rodillas, agotada, mientras las sombras, debilitadas pero no vencidas, se reagrupaban para un último ataque. «Elisa», gritó Arturo, corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, las sombras se lanzaron hacia él, empujándolo contra la pared. La oscuridad lo rodeó, llenando su mente con visiones de terror y desesperanza. Arturo luchó por mantenerse consciente, pero el poder de las sombras era abrumador. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, Arturo sintió una fuerza desconocida dentro de él. Recordó las palabras de Elisa, su promesa de proteger a Sofía, y con un último esfuerzo, se levantó, empujando las sombras con una fuerza que no sabía que tenía. «No», gritó, liberando una energía que no comprendía, pero que las sombras temieron. Las entidades, sorprendidas por la resistencia de Arturo, comenzaron a desvanecerse, arrastrándose de regreso a la oscuridad de donde habían venido. Arturo, jadeando y cubierto de sudor, cayó al suelo junto a Elisa, quien lo miraba con una mezcla de asombro y alivio. «Lo hiciste», susurró Elisa, aunque su voz estaba débil. «Las hemos detenido, por ahora». Arturo yacía en el suelo junto a Elisa, sus cuerpos extenuados por la intensa batalla que acababan de librar. Aunque las sombras habían sido repelidas, ambos sabían que no se habían ido para siempre. Aún sentían su presencia acechando en los rincones oscuros, esperando el momento adecuado para regresar con más fuerza. Arturo miró a Elisa, quien parecía haber envejecido de golpe, su piel pálida y sus ojos hundidos revelando el costo que había pagado por contener a las entidades malignas. Elisa intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban y se desplomó de nuevo. Arturo se apresuró a sostenerla, sintiendo la fragilidad en su cuerpo. «No podemos seguir así», murmuró Elisa, su voz apenas un susurro. «Cada vez que las enfrentamos, se vuelven más fuertes. Necesitamos detenerlas para siempre». Arturo asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de miedo al pensar en lo que vendría después. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó, buscando desesperadamente una solución que no involucrara más sacrificios. Elisa lo miró con una tristeza infinita, y en sus ojos Arturo vio la decisión que ya había tomado. «Hay una manera», dijo, con un tono de resignación en su voz. «Pero requiere un sacrificio final, uno que solo yo puedo hacer». Arturo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «El vínculo que tengo con las sombras, con el mundo espiritual, es lo que las atrae hacia nosotros», explicó Elisa, con una calma que asustaba a Arturo. «Si rompo ese vínculo, si me entrego a ellas, podré sellarlas para siempre. Pero eso significa que no podré regresar. Mi existencia quedará atrapada entre ambos mundos, sin posibilidad de retorno». Arturo se quedó en silencio, procesando lo que Elisa acababa de decir.
La idea de perderla, después de todo lo que habían pasado juntos, era un golpe demasiado duro de aceptar. Pero sabía que Elisa tenía razón. Las sombras nunca los dejarían en paz mientras ella siguiera siendo un puente entre ambos mundos. No puedes hacer esto, dijo Arturo, su voz quebrada por la desesperación. Debe haber otra manera. Elisa negó con la cabeza, acariciando suavemente la mejilla de Arturo. Lo único que me importa es Sofía, susurró. Ella merece una vida libre de esta oscuridad. Y tú también. Mi destino estaba sellado desde el momento en que acepté protegerla. Ahora, debo cumplir con mi promesa final. Arturo sintió una oleada de emociones encontradas, gratitud por el sacrificio de Elisa, pero también una inmensa tristeza al comprender que estaba a punto de perderla para siempre. No quiero que te vayas, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, respondió Elisa, con una sonrisa triste. Pero es la única manera de asegurarnos de que Sofía esté a salvo. Este ciclo de maldiciones debe terminar aquí, ahora. El dilema que enfrentaba Arturo era devastador. Podía intentar detener a Elisa, buscar otra solución, pero sabía que eso solo prolongaría el sufrimiento de Sofía y pondría a todos en un riesgo mayor. O podía permitir que Elisa se sacrificara, sabiendo que eso significaría perder a la única persona que había estado dispuesta a arriesgarlo todo por su familia. Finalmente, Arturo tomó una decisión. Apretó la mano de Elisa, sus dedos temblando con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Si este es tu destino, dijo con voz temblorosa, entonces no te detendré. Solo prométeme que Sofía estará segura. Lo estará, prometió Elisa, inclinándose hacia él para darle un último beso en la frente. Y tú también. Mi sacrificio no será en vano. Elisa se levantó con esfuerzo, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Arturo la observó mientras se dirigía hacia el centro de la sala, donde las sombras comenzaban a agruparse de nuevo, atraídas por la inminente ofrenda. Ella levantó las manos, susurrando palabras antiguas que resonaron en las paredes, y un brillo sobrenatural comenzó a rodearla. Arturo, paralizado por la mezcla de dolor y esperanza, vio cómo Elisa se desvanecía lentamente en la luz, su figura desdibujándose mientras el poder de las sombras se desmoronaba a su alrededor. Con un último destello, la luz se extinguió, llevándose consigo a Elisa y dejando a Arturo solo en una casa que ahora parecía más vacía que nunca. La mañana siguiente trajo consigo un amanecer que Arturo nunca olvidaría. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando la casa con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. El aire, que antes parecía cargado de una opresión constante, ahora se sentía ligero, casi renovado. Pero, a pesar de la paz que había llegado con el nuevo día, Arturo no podía ignorar la ausencia de Elisa. Se levantó lentamente, cada músculo de su cuerpo recordándole la batalla de la noche anterior. Mientras caminaba por la casa, vio las marcas que el enfrentamiento había dejado, muebles rotos, paredes rasgadas, y en el centro de la sala, el lugar donde Elisa se había sacrificado. Arturo se detuvo allí, en silencio, permitiendo que la realidad de lo sucedido lo invadiera por completo. Sofía, ajena al sacrificio que había ocurrido, salió de su habitación y corrió hacia su padre, con la misma inocencia que siempre había tenido. «Papá, ¿todo está bien ahora?», preguntó, mirando a Arturo con esos ojos grandes y llenos de confianza. Arturo se agachó para abrazarla, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. «Sí, Sofía», respondió con suavidad, su voz quebrándose ligeramente. «Todo está bien ahora. Estamos a salvo». Sofía sonrió, y Arturo supo en ese momento que, aunque la oscuridad había sido derrotada, las cicatrices que llevaba consigo no desaparecerían tan fácilmente. Había perdido a alguien que se había convertido en más que una protectora, en una amiga, en una hermana para Clara y en alguien crucial para la seguridad de Sofía. Con el tiempo, la vida en la casa comenzó a retomar un ritmo más normal, aunque Arturo sabía que nunca volvería a ser el mismo. Las experiencias de los últimos días lo habían cambiado de maneras que aún no comprendía por completo. Había enfrentado no solo fuerzas sobrenaturales, sino también sus propios temores y dudas, y había emergido como un hombre más fuerte, aunque marcado por las pérdidas que había sufrido. Arturo decidió que la historia de Elisa no se perdería. Hablaría de ella, la recordaría a través de relatos que contaría a Sofía cuando fuera mayor, asegurándose de que el sacrificio de Elisa no se olvidara. Sabía que la paz que ahora disfrutaban tenía un costo muy alto, pero también sabía que era su deber proteger ese legado. Mientras el sol ascendía en el cielo, Arturo y Sofía salieron al jardín, respirando el aire fresco de la mañana.
Papá, dijo Sofía, mirando hacia el horizonte, ¿crees que mamá y Elisa están juntas ahora? Arturo miró a su hija y asintió con una sonrisa melancólica. Sí, Sofía. Estoy seguro de que lo están, cuidándonos desde donde estén. Con esa certeza, Arturo sintió que el peso en su corazón se aligeraba un poco. Aún había un largo camino por delante, lleno de desafíos y recuerdos dolorosos, pero también de esperanza. Junto a Sofía, Arturo estaba decidido a construir un nuevo futuro, uno que honrara los sacrificios del pasado, pero que también mirara hacia adelante con la convicción de que, a pesar de todo, la vida continuaba, y con ella, la promesa de un nuevo amanecer. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.